Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a partir con la primera clase, ¿ya? Como falta que lleguen sus compañeros, vamos a esperar al término para explicarles el programa. El doctor Felipe Castillo, se lo quiero presentar, algunos ya lo conocen, ¿ya? El doctor es médico cirujano, otorrino, tiene varios diplomados y un diplomado en particular en medicina basada en la evidencia, pero además está terminando o en vías de terminar un doctorado en ciencia, empezando, así que le queda camino. Él va a ser el coordinador de la asignatura. Ustedes van a ver en el programa, pues, varios docentes más involucrados, desde una estadística, el doctor Moon, que ya tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado, que va a ser la clase de análisis crítico, ¿ya? Y esperamos que sea algo digamos, que les reditúe bien en esta área específica que es la medicina basada en la evidencia. Así que vamos a dejar la presentación del programa al final. Todo el mundo tiene de alguna manera el concepto de la evidencia científica, básicamente establecido como el ir a buscar en la literatura trabajos que estén validados, que estén en una revista que sea correcta, adecuada, que tenga prestigio, que ojalá el investigador también goce de algún prestigio. Y el año pasado en la asignatura de investigación vimos inicialmente algunos estudios hechos en la Universidad de la Frontera, estudios locales, en los cuales la calidad metodológica, incluso de las grandes revistas, deja bastante que desear. ¿De dónde sale el concepto de medicina basada en la evidencia? Que básicamente no se tiene del todo claro, ¿ya? Esto viene del siglo XIX, ¿ya? Pero recién, alrededor del año 94, 95, y fundamentalmente en el año 96, con el doctor Dave Sackett, un médico inglés, ¿ya? Empezó a cobrar más fuerza, ¿ya? Para aquellos que quieren, la presentación se las vamos a entregar, ¿ya? El doctor Sackett publicó el 13 de enero del año 96 en el British Medical Journal, ¿ya? Un artículo que era medicina basada en la evidencia, qué es y qué no es, ¿ya? Al año siguiente publicó un libro, ¿ya? Y entró con fuerza y con vigor este concepto que aún no se tiene claro. Usted le pregunta a la mayoría de los médicos formados antes del año, yo diría que antes del año 2000, y el concepto de medicina basada en la evidencia no se tiene absolutamente claro. Otro de los autores que ha escrito mucho al respecto es el doctor Mark Ebel, ¿ya? El doctor Sackett tiene una larga trayectoria, ¿ya? Asociada a la Universidad de Oxford. Este fue el libro que él publicó el año 97, fue lo único que encontré. Alguna vez tuve ese libro y se me extravió, ¿ya? En internet de hecho no aparece con colores. Esta fue la primera edición del libro que se utilizó prácticamente en toda la escuela de medicina, ¿ya? Esta fue la segunda edición, ¿ya? Que estuvo en boga hasta hace muy poco tiempo, ¿ya? Y esta es la tercera edición. Esta tercera edición es del año 2006, ¿ya? El día de hoy llegaron acá, no sé si fueron 5 o 6 ejemplares, ya que están en la biblioteca, así que el que es este. Así que si alguien quiere explorarlo, es bastante simple, no tan ameno, pero explica muy bien lo que es medicina basada en la evidencia. La primera pregunta que tenemos que hacernos: ¿cuál es la producción científica mundial, ¿ya? Hoy en día? Para aquellos que les interese, existe este journal, ¿ya? Que es un journal que rankea revistas, rankea países, rankea autores. Ustedes pueden ir buscando absolutamente todo lo que es publicación científica en el mundo, y son cifras bastante interesantes las que aparecen. Esta es la página. Ustedes pueden colocar por área, urología, medicina interna, publicar en el mundo, por subcategorías, por región. Por ejemplo, este es todo el mundo. Pueden buscar por Latinoamérica, por Europa, ¿ya? Por país, etc. Pueden hacer comparaciones, niveles de impacto, de citación, ¿ya? Es una base de datos muy, muy interesante. Cada año, ¿ya? Desde el año 80 que se tiene registro importante, cada año el promedio de publicaciones se acerca al 4% de incremento medio anual, ¿ya? Este es un gráfico que muestra desde el año 80 hasta el 2011
cómo han ido incrementando las publicaciones que entran a MedLife. Partimos del año 80 con alrededor de 200.000 publicaciones, para terminar el año 2011 con sobre las 800.000 publicaciones al año. Lo que queda en tremenda evidencia la imposibilidad que tenemos, ni siquiera por un área o una subárea, de revisar todo. Es absolutamente imposible. Ni el grupo de expertos específico es capaz de revisar todo. Esto solamente va a tener una noción de lo que está ocurriendo hoy día en el mundo. Estados Unidos, esto es del año 2012, publicó 537.000 artículos científicos en las diversas revistas. Están indexadas a este sistema, que es a través de Scopus, alrededor de 4.800 revistas. El país latinoamericano que más se acerca en la producción también es bastante importante, es Brasil, con 13, o sea, el lugar número 13. ¿Qué ocurre en Latinoamérica? Tenemos un honroso cuarto lugar, ¿ya? Lo cual es notable. La producción en Chile ha ido aumentando en los últimos 10 años, pero hay que considerar que partió de una base bastante paupérrima, ¿ya? En que era muy poco lo que se hacía en investigación. Ahora, cuando desglosamos lo que se publica en Chile, la verdad es que la investigación clínica, siendo que es la relativamente más fácil de hacer, ¿ya? Es la que por un lado menor impacto tiene, ¿ya? Y numéricamente no aporta las cifras más importantes, sí las ciencias básicas. Si lo vemos a nivel mundial, Chile está ocupando el año 2012 el lugar número 46 en producción científica. Se tiene calculado que si el crecimiento continúa de la misma forma, el año 2016 se va a alcanzar 1 millón de trabajos científicos por año, y el año 2030 2 millones, lo cual hace más relevante hoy en día la medicina sanadiense. Solo un ejemplo, esto es un artículo publicado en el año 97, ¿ya? Y toco esto a colación básicamente porque cuando a mí me tocó estudiar pasaba uno por medicina interna, y hay de quien que no pedía un test de Weber-Boas, ¿sí? Que suena bonito en inglés, ¿ya? Que es el test de hemorragia oculta en deposiciones, ¿ya? Y por qué era importante para detectar el cáncer colorectal, y ojalá de manera precoz. Se hizo un metaanálisis, esto fue el año 97, ¿ya? Y se comprobó finalmente que la sensibilidad de este test en los diversos estudios no oscilaba más allá de un 30 o un 50%. ¿Qué quiere decir? Que como método de screening era capaz de captar apenas al 30 o al 50% de todos los enfermedades, es decir, dejaba la gran mayoría fuera. Por lo tanto, la verdad es que el test de hemorragia oculta no tiene ningún sentido ocuparlo, no hace ningún aporte real, ¿ya? Y yo diría que aquí en Chile nos demoramos, yo creo que cercano al año 2000 o 2002 en desecharlo de los servicios, específicamente los de medicina interna, ¿ya? Probablemente lo que más nos cuesta es el cambio. Esta diapo, dice ahí, se llama imprenta, parece eficaz, pero jamás podrá sustituir la figura del coptista. El coptista era el monje que enseñaba, de maestro a alumno, ¿ya? Y tenía un alumno o dos alumnos, ¿ya? La imprenta, ¿cómo alguien va a aprender leyendo sin alguien al lado? Hoy en día decimos lo mismo respecto a sustituir la figura del profesor, ¿ya? Y la gente que está dedicada a docencia, de todos los profesores, ven con un recelo tremendo, por ejemplo, que estamos haciendo hoy día, filmar, ¿ya? Que se vean filmaciones, que se pueda tener plataformas virtuales, que se pueda enseñar videoconferencias, etcétera, etcétera. Sin lugar a dudas, cada uno tiene sus aportes. El tener la presencia física te da o te entrega un aporte que el vídeo no te da. Pero hoy día el concepto es tratar de ocupar todas las herramientas posibles que nos permitan avanzar. Por lo tanto, necesitamos seleccionar, clasificar la información. Sobre todo, hoy en día que atribuimos, ¿ya?, a la ciencia la mayoría de nuestros actos. Cada uno de nosotros, cuando un paciente o un familiar nos pregunta, no, esto está científicamente comprobado, ¿ya? Esto es así, nos respaldamos. Afortunadamente los pacientes todavía no nos preguntan, ¿me podría dar la información? ¿Me podría dar la dirección de usted tiene, digamos, estos supuestos? Hay estudios hechos en medicina basada en la evidencia, ¿ya?, que no más allá del 15% de todos los actos médicos se sustentan en información científicamente validada, analizada y comprobada. O sea,
es bastante bajo el porcentaje. Con las tecnologías diagnósticas lo mismo. Diagnóstica y terapia. Solo el 21% de 126 tecnologías analizadas hace algunos años atrás están validadas por evidencia científica general de investigación. Y así vemos, tanto en diagnóstico como en terapia, que le preguntan a un experto, ¿ya? Cólico renal, les va a decir, no, Provexta, lo mejor. Es increíble. Le van a preguntar a otro, le va a decir otro antiinflamatorio, otro le va a decir un antiespasmódico, etc. Hay muy poca información. Esto es de Oxford, para los que se entusiasmen algún día por ahí. ¿Cómo nos informamos en medicina? La más fácil, por lo que me alcance la mano, es preguntarle a los expertos, ¿ya? O a alguien más experimentado. Recurrir a un libro. Sabemos lo obsoleto que están los libros cuando llegamos a leer. Leer publicaciones en revistas médicas. Y aquí en Chile, ojalá en español, ¿ya? Y sabemos la diferencia de calidad de lo que está publicado en español de lo que está hoy día en inglés, ¿ya? Y en último término, puede revisar sitios de medicina basada en la evidencia, ¿ya? Y con el análisis crítico de la literatura que debemos hacer de cada uno de los textos que leemos. Pero la realidad es dramática. En algunos casos nos dejamos guiar por lo que los visitadores médicos nos digan, ¿ya? Y entre paciente y paciente nos plantean un nuevo antiinflamatorio, un nuevo bloqueador H1, etc. Y al paciente siguiente, al paciente le voy a indicar lo último que salió. El paciente se va contento de irse por lo último, todos quieren lo último, lo más moderno. El médico también se siente que tiene la última información y muy poco, muchas veces hemos leído los respaldos que hay detrás. Dudosamente nos podemos referir, y lo veíamos el año pasado, a la información que te entregan los gráficos, todo contra placebo, ¿ya? Recuerden que siempre tenemos que comparar contra el mejor medicamento, la mejor terapia existente. Los comentarios de reuniones clínicas, hacernos eco de colegas o jefes prestigiados, escuchar conferencias, ¿ya? Y lamentablemente, y en la medida que vamos creciendo en edad y en experiencia, vamos dejando de lado la literatura. Hay estudios que muestran de que en aquellos centros donde hay médicos contratados por jornada completa, que dentro de su carga laboral tienen tiempo para estudiar, tiempo para revisar la literatura, o sea, las condiciones óptimas, ¿ya? Se requeriría de al menos 60 búsquedas nuevas o nueva información a la semana, y estas afectarían a lo menos 8 decisiones por día, decisiones diagnósticas, terapéuticas. Y en los estudios realizados en estas óptimas condiciones, no más allá del 30% de la información que se requiere para estas nuevas decisiones, en realidad es buscada o ejercida por los profesionales. No hay estudios hechos en nuestra realidad, pero yo creo que tenemos todo claro que probablemente las cifras sean dramáticamente alarmantes. Yo no me imagino ese 30% en la realidad, probablemente sea un 5, un 3, un 3%. ¿Qué fue lo que dijo el doctor Sacker y hasta hoy día permanece de manera invariable como definición? Es el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia vigente para tomar decisiones sobre el cuidado de los pacientes. Pero hay 3 pilares que componen la medicina basada en la evidencia. Uno es la pericia clínica, la otra es la mejor evidencia y la expectativa del paciente. Es decir, buscar en la literatura, ¿ya? Y no colocar la pericia, la expertise clínica, ¿ya? del médico, y no informar al paciente adecuadamente y que él participe en la decisión, eso no es medicina basada en la evidencia. La práctica sin pericia se torna tiranizada por la evidencia, dice el doctor Sacker. La práctica sin evidencia se vuelve desactualizada y peligrosa, entramos en los creo, los me parece. Y la práctica sin paciente es impracticable y carece de sentido, o sea, hacer solamente teoría. Por lo tanto, si nosotros tenemos la mejor evidencia, la expertise clínica y las expectativas del paciente, las decisiones del paciente, tanto diagnósticas como terapéuticas, recién en ese punto en el cual se intersectan estas 3 áreas, podemos llamar a eso medicina basada en la evidencia.
¿Cuál es la gracia de los sitios de medicina basada en la evidencia? En que gran parte de este trabajo ya está hecho, ¿ya? Y está integrado. Por lo cual, si uno quisiéramos realmente practicar medicina basada en la evidencia, debiéramos recurrir a estos sitios específicos. ¿Qué es lo que es la pericia clínica? Hacer diagnóstico eficiente. Hay que conocer al paciente, a la familia, a la comunidad, la previsión del paciente, ¿ya? Teniendo un contexto que nos permita ayudar a participar en las decisiones del paciente. Por ejemplo, un testigo de Jehová. Para nosotros es muy importante saber que el testigo de Jehová, si es que lo vamos a someter a una determinada terapia. Establecer una relación con el paciente informada a través de sus creencias y valores. El consentimiento informado sigue lamentablemente siendo una hoja que se firma. En pabellones es dramático el tema, ¿ya? Llega el paciente, o lo que todavía nos toca ver, que el médico le dice al interno: oye, sácale la firma al paciente, ¿ya? Eso, primero que nada, no tiene ninguna validez legal, no lo defiende a nadie, ¿ya? Porque basta que el juez le pregunte al paciente: ¿le explicaron la patología? ¿Le explicaron? ¿Entendió usted esto? ¿Cómo le sacaron la firma? No, vino alguien de blanco y me dijo que firmara acá. Cero validez, no lo defiende a nadie. Pero además, en el fondo, que es lo que nos interesa, el paciente no entendió, no participó en la decisión y indirectamente no lo aceptó. Fue normal. Y tener un conocimiento práctico al recurso de toda la comunidad. Ser un buen médico. ¿Cuál es la mejor evidencia científica? El concepto acá importante es la investigación clínica relevante. Y para la parte clínica, los principales tópicos es básica, ciencias básicas, que es poco, está habitualmente incluida dentro de la investigación clínica que buscamos, pero sí investigación de terapia, de costo, de daño, de diagnóstico y pronóstico. Y la investigación clínica relevante debe ser válida, importante, aplicable, incidir directamente en nuestra práctica, cambiando nuestros conceptos. Por lo tanto, la medicina basada en la evidencia es un enfoque integral de la práctica clínica, mediante el cual el médico utiliza su pericia, su habilidad, experiencia, la complementa con la mejor evidencia disponible y toma decisiones en conjunto con el paciente, de acuerdo a las preferencias, prioridades y deseos. Esto, cuando partió, arrojó muchas críticas. En esa época ya se estaban comenzando, sobre todo en Estados Unidos, el medical care, a hacer paquetes de prestaciones para abaratar costos, y fue en el mismo tiempo que rompió la medicina basada en la evidencia con fuerza. Entonces se decía primero que era una torre de marfil, porque pretende integrar al paciente, la evidencia, ¿ya? La expertise del médico, y en realidad era algo muy complejo, muy difícil, y lo mejor era que el médico, con su conocimiento, decidiera qué era lo que había que hacer. Se decía que era una receta de cocina, ¿ya? Nada más alejado, ¿ya? Acá lo que busca es justamente incluir, ¿ya?, las decisiones, ¿ya?, y la opinión del paciente. Para reducir costos era otra de las cosas que se planteaban. La verdad es que esto no guarda relación con la reducción de costos, salvo en el ítem en no hacer exámenes que realmente no nos apunten a hacer diagnóstico, o hacer terapia que no sea la mejor, que requiera después una nueva terapia, segunda cirugía o tercera cirugía. En eso, no siendo la finalidad de reducir costos, sí tiene una importancia en no aumentar los costos. Y por último, nosotros veíamos el año pasado los diferentes diseños de estudio. Vamos a hacer un pequeño recuerdo de la siguiente sesión. Y veíamos que los metodológicamente más importantes eran los metaanálisis, los ensayos clínicos aleatorios, randomizados, etc. Y se planteaba que solamente estos estudios eran válidos. Les recuerdo lo que planteamos ya el año pasado, que lo que importa es la mejor evidencia disponible. Es decir, si lo único que había del tema puntual clínico que estamos buscando era un estudio de casos, esa es la mejor evidencia clínica disponible. A grandes rasgos, y esto lo van a ver con más detalle con el doctor Castillo, en general las preguntas de diagnóstico en que vamos a evaluar test diagnóstico, en la gran mayoría de las veces son estudios de diseño transversal. Los estudios de pronóstico tienen que ser de corte. Tenemos una enfermedad, por ejemplo, la historia clínica, la historia natural de la enfermedad, y ver lo que sucede,
que hoy día es difícil hacerla, ¿ya? O una determinada terapia y vemos qué es lo que ocurre con el paciente, su pronóstico, expectativa de vida, complicaciones, etc. Y los de terapia, prácticamente todos, son ensayos clínicos, idealmente aleatorios, y podemos tener metaanálisis mucho mejor. Esto acá solamente para recordarles. Recuerden ustedes la clasificación que vimos el año pasado en estudios experimentales y no experimentales. Y de los no experimentales tenemos estudios de casos y control, básicamente por los grupos se determinan por la presencia o ausencia de la enfermedad, ¿no es así? Los casos y los controles no tienen la enfermedad. Posteriormente, los estudios de corte, que los grupos también de comparación son, pero esta vez los que están expuestos al factor de estudio, no los que están enfermos, ¿ya? Es decir, un grupo está expuesto al factor de estudio, tabaco, lo que sea, y otro grupo no está expuesto. Para pasar a los trabajos experimentales, tenemos los ensayos clínicos no controlados, no aleatorios, y por último el mejor ensayo clínico aleatorio. Y hacia acá en este gráfico que no están son los estudios de prevalencia, los estudios de las series de casos, etc. Y desde aquí hacia el lado derecho es donde mayor calidad metodológica tenemos y mejor evidencia. Esta pirámide acá, que se utiliza en medicina para hacer la evidencia, resume un poco lo mismo, ¿ya? Acá abajo tenemos la opinión de los expertos. Fíjense dónde está. Es lo primero que reunimos. Doctor, en tal caso, ¿qué es lo que habría que hacer? Esta es la validez que tiene esa información. Diferente es, y en eso hay que rescatar, que el experto puede intentar transmitir su expertise clínica, su pericia clínica. Y eso es absolutamente valorable y deseable que uno pueda absorber. La serie de casos, como digamos acá, ¿se acuerdan que estos son los trabajos que yo les mencionaba, que es cómo lo hago yo? No hay comparación, no hay, simplemente lo hago de esta manera, pierdo más sangre, pierdo menos sangre, no dura más tiempo, no. Esto es típico de los estudios de cirugía. Los estudios de corte, ¿ya? Estudios bastante caros, largos en el tiempo, pero con información bastante buena, sobre todo en lo que es pronóstico, qué es lo que va ocurriendo. Y los ensayos clínicos randomizados. Y hacia arriba es lo que vamos a desarrollar a lo largo de esta asignatura, que tiene que ver con los CAT, que no sé, hay alguien acá de tercero, que el año pasado no pudieron hacerlo, ¿ya? Las revisiones sistemáticas, etc. ¿Ya? Toda esta es información no filtrada, ¿ya? Está en la literatura y ustedes tendrían que hacer la filtración. Hacia arriba es información que ya está filtrada, ya hubo un proceso de análisis, ¿ya? Y es información que es bastante más rica para el caso clínico puntual que usted quiere hacer. La medicina basada en la evidencia no es para cualquier cosa, es para responder preguntas e interrogantes clínicas. Básicamente esto se parece mucho a ABP en la metodología. Tenemos un problema clínico, una pregunta puntual de uno de nuestros pacientes, ¿sí? Tenemos que formular la pregunta, buscar la evidencia que sustente la respuesta a esta pregunta, hacer una valoración crítica, ¿ya? Y finalmente aplicarla en la práctica de ese paciente. Y las preguntas clínicas pueden ser de diferentes tipos: de examen físico, cómo debe hacerse el examen físico, de etiología, diagnóstico diferencial, muy importante, sobre todo asociado a la urgencia. En urgencia lo que queremos ver desde el punto de vista diagnóstico es un diagnóstico diferencial, ya sea para excluir patologías y quedarnos con algunas patologías más importantes. Test diagnóstico, pronóstico, seleccionar tratamiento, medidas preventivas, búsqueda de autoformación, etc. Esto es algo que existe hace muchos años y que tiene que ver con lo que se llama el background y el foreground. El background tiene que ver con el conocimiento de base, ¿ya? Si lo queremos ver en el ejemplo tal vez nuestro, podríamos decir, ¿sabe qué más? Esto es cuando partimos nosotros nuestra carrera, ¿ya? Aquí esto es la ciencia media. ¿Cuánto sabemos? De todo un poco. Hoy día lo más probable es que un alumno de cuarto sepa más de no es genética compleja, pero sí de lo que ocurre en la meiosis, en la mitosis. El fin de semana uno de mis hijos me dijo: papá, ayúdame a estudiar. Y
empezó a hablar de Mayotte, empezar a estudiar con él, la verdad es que hay un concepto que nunca habíamos pasado ahora, y ellos tienen saben de todo un poco. Entonces, aquí entramos a la universidad y sabemos de todo un poco, ¿ya? Nunca más vamos a ver en tantas áreas, ya como ahora, de historia, literatura, etc. Y lo que va ocurriendo es que nos vamos concentrando en las materias que a nosotros nos interesan. Medicina, cirugía, pediatría, etc. Podría a lo mejor fijar acá nos titulamos, ¿sí? Y comenzamos el siguiente proceso de especialización, ¿ya? Nunca más vas a ver tanto medicina interna cuando salgas de tercero, pero de tu beca. Pero después de tu beca vas a empezar, a lo mejor, no, me gusta endocrino, y a lo mejor el día de mañana va a hacer una subespecialización en endocrino, ¿ya? Y cada vez esta especialización nos vuelve más expertos en un área pequeña y vamos perdiendo el resto. Esto acá es la información que a nosotros nos va quedando general a lo largo del tiempo, y es nuestra información de base, ¿ya? Y nosotros podemos hacer preguntas, ¿ya? De base, ¿ya? Que vamos a ver al tiro algunos ejemplos, y lo que va arriba son las preguntas de especialización, en el caso nuestro las preguntas de importancia clínica para el paciente que nosotros tenemos al presente, ¿ya? Y cada vez lo que va ocurriendo es que cuando entramos a este punto necesitamos para un determinado paciente, ¿ya? Volver a revisar la literatura y adquirir información que no teníamos, ¿ya? Y esto en virtud de que la literatura va rápidamente arrojando nueva información más específica y más compleja. Hace muchos años, muchísimos años atrás, en una entrevista le preguntaban a Einstein cómo había logrado obtener tantas respuestas. Y él mencionaba que lo importante no era el poder contestar las respuestas, sino el cómo hacer buenas preguntas, ¿ya? Y hoy en día eso ha cobrado mucho vigor. Estas preguntas también se llaman de primer plano, preguntas de base, preguntas de primer plano, o de background y de foreground, ¿sí? Para hacer una pregunta clínica bien formulada, si no hacemos una pregunta adecuada, no vamos a obtener la respuesta que sea relevante para nuestros pacientes, ¿ya? Básicamente las de base o de background son conocimientos generales de un trastorno. Tienen dos componentes esenciales, ¿ya? Tienen que tener una raíz y un verbo, bastante simple. ¿Quién, qué, dónde, cómo? ¿Ya? Y debe haber un trastorno, prueba o tratamiento que nosotros queremos investigar. Por ejemplo, ¿cómo produce la insuficiencia cardíaca la CIDI? ¿Ya? Son las preguntas que como interno nos hacen, como alumno, ¿ya? Incluso son las preguntas que nosotros hacemos en las presentaciones. Ya, yo voy a presentar de accidente vascular encefálico. ¿Qué es? ¿Cómo se clasifica? ¿Y cómo se diagnostica? Todas esas son preguntas de base, ¿ya? Pero que no necesariamente nos permiten resolver un tema puntual del paciente. Frente a un tema puntual del paciente quedamos cortos con esa pregunta. Y si no nos hacemos una pregunta adecuada, al paciente le vamos a responder con un creo, un me parece o un me tinca. ¿Y cuáles son las preguntas de primera línea o programa? Es un conocimiento específico para respaldar ciertas decisiones, actuaciones diagnósticas, terapéuticas, clínicas, que es donde se centra la medicina de la evidencia. Tiene que haber un paciente y esto es para resolver problemas clínicos, no es ciencia abstracta. Y estas preguntas tienen 4 componentes esenciales. Antes de pasar a los componentes esenciales, un ejemplo. En adultos con insuficiencia cardíaca y ritmo sinusal, la adición de anticoagulantes orales al tratamiento estándar reduciría la mortalidad por tromboembolía lo suficiente durante 5 años como para compensar los efectos nocivos e incomodidad de dicho tratamiento. Esto es tremendamente específico, pero puede ser que un paciente, a usted le ha dicho, yo he sabido que los anticoagulantes producen una serie de trastornos, etc. ¿Es necesario que realmente lo tome? Nuestra primera actitud, como tenemos las respuestas de primera línea, de base, es decir, sí, la guía clínica lo dice, ¿ya? O sí es uno de los tratamientos y se lo damos por algo del Señor, ¿ya? Vamos a ver que para poder hacer medicina de la evidencia y poder integrar la opinión del paciente, ¿ya? Vamos a necesitar responder estas preguntas. Esta es una pregunta que ningún paciente le va a hacer esa pregunta, se las va a hacer de otra manera.
¿Cuáles son los componentes de esta pregunta de primer plano o de fuera de plano? Tiene que tener estos 4 componentes. Debe haber un paciente o problema clínico, una intervención o exposición, ¿ya? Puede ser un estudio corto en que tenemos solo una exposición para análisis, pero no hay intervención, comparación de la intervención o de las exposiciones y un resultado o outcome. Para que se acuerden un poco, tenemos un paciente, una intervención, una comparación, un resultado. Y para que no se les olvide, aparecen los textos tal cual, ¿ya? Preguntas bajo esta metodología. Y tenemos que contestar paciente, intervención, comparación. En muchos textos españoles aparece resultado, ¿ya? Así para que no se olviden de la palabra PAICO. ¿De acuerdo? Y volvemos a nuestra pregunta. En adultos con insuficiencia cardíaca y ritmo sinusal, esos son nuestros pacientes, ya no son otros. Es insuficiencia cardíaca y ritmo sinusal. Y adultos. Tenemos claridad absoluta cuáles son los pacientes. La adición de anticoagulantes orales, ¿ya?, al tratamiento estándar es nuestra intervención. Nos pregunta, ¿reduciría la morbimortalidad de tromboembolía? ¿Ya? Ese, de alguna manera, es lo que queremos hacer. ¿Contra qué lo comparamos? Con los que no tienen este tratamiento anticoagulante en un periodo determinado, para compensar los efectos nocivos e incomodidad de dicho tratamiento, es decir, los resultados. En general, deben estar los 4 componentes para que sea una adecuada pregunta, que es la que vamos a tener que hacer. Por lo tanto, tenemos un paciente, describir las características de un grupo paciente que sea similar al de interés, la intervención, cuál es la intervención principal que vamos a hacer, la comparación, la principal alternativa, recordarle el tema de ojalá no contra placebo, que no tiene mucho sentido, y el outcome o resultado, cuál es el resultado que espero ver con esta intervención. Este es un ejemplo que creo que el año pasado te lo puse también. En un escenario clínico, una consulta de rutina, un médico advierte a su paciente hipertenso sobre la necesidad de hacer un control más estricto de su dieta y de agregar un diurético a la medición actual, puesto que su presión diastólica ha estado persistentemente alrededor de 100 milímetros de mercurio, cuando previamente había sido 90. Tenemos los valores de normalidad establecidos, ¿ya? Hasta hace un año atrás 90, 85 hoy día, ¿ya? Y claramente, si estamos dando un tratamiento a un paciente, el que tenga diastólicas de 100, no nos gusta ningún, digamos, como terapia, inmediatamente al paciente le vamos a decir, saque más su tratamiento insuficiente, le vamos a cambiar la dosis, agregar otros medicamentos. Acá la pregunta o la alternativa era agregar un diurético. El paciente, no dice acá la edad, pero supongamos 60 años, con una próstata grande, etc., argumenta sobre su calidad de vida, las incomodidades derivadas de estas recomendaciones, y solicita a su médico información sobre el riesgo que implica quedarse así. O sea, ¿será tan necesario que con un diurético ya me levanto 1 o 2 veces en la noche, no duermo muy bien, con un diurético me voy a levantar más veces? Muchas veces el paciente no va a llegar a hacerle esta pregunta, pero nosotros debiéramos ofrecérsela, ¿sí? La respuesta habitual y normal nuestra es: señor, si quiere morir, ¿ya?, yo no voy a ser cómplice suyo, haga lo que yo le digo. Tengo todos estos años estudiando. Ya, doctor. La respuesta del médico, en lugar de ofenderse, hacerte investigar, vuelva, déjeme ver, lo veo de aquí a mañana, en el próximo control le tengo noticias. Y la idea es que ustedes se acostumbren a buscar esa pregunta absolutamente puntual, ¿ya? Que la verdad es que una vez que se adquiere práctica, no se demora más de 5 minutos en buscar esa respuesta que es netamente puntual en este caso. El médico consulta en el Cochrane Library, y según el riesgo de sufrir un evento cardiovascular a 5 años, paciente hipertenso menor de 60 años, es del 5,6% si la presión diastólica está entre 100 y 110, en el caso del paciente, y de 4,8 cuando está entre 90 y 99. La discusión con el paciente es la siguiente: cuando el médico le informa su hallazgo, el paciente, que una vez que se lo da en porcentaje, en Chile entendemos todo de porcentaje y promedio, eso en estadística es generalizado. El paciente, una vez que ve el riesgo de a 5 años, que tiene en realidad un 0,8 riesgo por ciento mayor de riesgo por no tomar diurético que tomando diurético, perfectamente puede decir, ¿sabe qué más? Por esa pequeña diferencia, no encuentro, doctor, que no tiene mucho sentido, y nosotros mismos nos sorprendemos de los hallazgos. Tiene razón. Pero buena primera, ¿qué le decimos
a la abuelita, al tío, está mal usted, está permanentemente con esta presión diastólica. ¿Ya? De eso se trata el poder responder preguntas puntuales que van a ir en beneficio directo de nuestros pacientes. El doctor Ebel, que lo mencionaba al principio, dijo: la aproximación basada en la evidencia al cuidado de los pacientes es un excitante estilo de práctica que nos lleva por una vía de exploración y del aprendizaje a largo plazo. Nos da un marco para saber cuándo adoptar nuevas pruebas diagnósticas y nuevas terapias, cuándo descartar las viejas y cómo buscar las respuestas a las preguntas clínicas que surgen al cuidado diario de los pacientes. Nosotros deberíamos, con muchos de nuestros pacientes, ya sea porque el paciente nos consulta o porque nosotros mismos nos aparecen las dudas, poder hacer estas pequeñas preguntas. Por lo tanto, nos ofrece un instrumento de aprendizaje duradero, esto es súper rápido de hacer. Nos exime de tener que confiar en dogma o en la tradición, nos da instrumentos de evaluación de estrategias terapéuticas y diagnósticas, y le da a la fisiopatología el papel que le corresponde, la reserva para aquellos casos en los que no se encuentra evidencia oriental de ese lazo a los pacientes. Cuando no encontramos nada, no tenemos métodos diagnósticos, no sabemos por qué la terapia no funciona, ¿ya? Y hemos hecho todos los estudios posibles, recién ahí la fisiopatología, ¿ya?, puede tener un rol vital y fundamental en analizar el caso del paciente, ¿ya?, y elucubrar qué es lo que le está pasando y con qué debería mejorarse. En todo el resto de la terapia, ¿ya?, o de los procesos diagnósticos, la fisiopatología es un aporte y una confirmación mirada desde el punto de vista de la lógica de lo que está ocurriendo y de lo que estamos haciendo. Se establecen niveles de evidencia, ¿ya? El establecer niveles de evidencia no es medicina basada en la evidencia, pero se requiere de estos niveles para poder ejercerla. Me explico. Clásico es hablar de alrededor de... Sí, hay propuestas de 4 niveles, de 3 niveles y esta de 5 niveles, ¿ya?, en que uno es la mejor evidencia disponible hasta llegar a una evidencia poco confiable que podría ser el juicio de experto, ¿ya? Estos son lo planteado por Sackett. Nosotros tenemos que inclinar los ensayos clínicos, ¿ya?, aleatorios, randomizados, son metodológicamente los que tienen la mejor fortaleza, ¿ya?, y los de mejor evidencia, ¿ya? Los estudios de corte en general, ¿ya?, son evidencias tipo 2, los de caso y control tipo 3, series de caso 4 y opinión de expertos recién 5. Algunos también los han catalogado, si lo ven escrito ahí, en 4 niveles, que son con letras, evidencia o recomendación A, B, C o D, ¿ya? Y ustedes tienen, sobre todo hoy día que estamos con el auge y las guías clínicas, tienen que ver, y ustedes están trabajando hoy en día les preguntan, bueno, y esto no es una evidencia tipo 1, tipo 2, tipo 3. Eso también es parte de un brazo del río Thames, ¿ya?, en Oxford. Este es un ejemplo de consenso, ¿ya? La definición. No hay proceso intelectual más difícil. Los que entraron a estudiar desde el principio con nosotros, el primer año, los molestábamos harto en ABP con los verbos, ¿ya? Y la definición es un proceso intelectual bastante complejo, cuesta hacer buenas definiciones. Y en general, en el caso de la medicina, ¿ya?, la definición de pancreatitis obviamente es un juicio de experto. No queda otro, eso es una evidencia tipo 5. Una sospecha clínica, también lo mismo, por consenso, ¿ya? Pero ahora, el diagnóstico de pancreatitis aguda, ¿cuál es el gold estándar diagnóstico de pancreatitis aguda? ¿Qué método de diagnóstico? Sigue siendo el escáner, ¿sabes? Lo habían cambiado hace poco, ¿ya? Sigue siendo el escáner el gold estándar para diagnosticar pancreatitis aguda. Pero nadie nos dice si a lo mejor en 1 o 2 años, o ya ahora, está haciendo el PET scan o está la resonancia, ¿ya? Pero hasta el momento la guía clínica está establecido el diagnóstico, es una evidencia tipo 1, ¿ya?, y en lo que mejor evidencia diagnóstica nos ha dado, que es el scan. Gravedad. Tú, imagino que tienes bastante fresco en la memoria, y muchos de nosotros también, los índices de gravedad de la pancreatitis no pueden ser más poco claros y poco precisos, ¿no es cierto? Y así con todas nuestras decisiones.
Recordarle algo que ya saben, la literatura primaria y la literatura secundaria, ¿ya? Y hacer una pequeña atención en el metaanálisis. El metaanálisis, imagino que todos saben lo que es. Es probablemente una de las mejores herramientas, tanto estadísticas como metodológicas, en la cual aumentamos el N de nuestros pacientes, ¿ya? Y en el fondo reconstruimos un ensayo clínico de magnitudes mayores, ¿ya? Y obviamente multicéntrico por el hecho de cómo se constituye. Y este es un concepto que está entrando cada vez más en vigor, que es qué información es útil, ¿ya? Y la utilidad de la información tiene que ver con la relevancia, por qué tan válido es la información, y esto acá, que es el denominador, es el trabajo. ¿A qué se refiere con el trabajo? ¿Cuánto me demoré en buscarla? ¿Ya? Si la información está escondida en un paper, está con malos encabezados, malas palabras clave, ¿ya? Y realmente tengo que llegar por azar a ese paper, es una información que no sirve, no es útil. Lo mismo desde el punto de vista de la investigación. Todo lo que yo hice en investigación, si me caía al final y no publiqué el trabajo, cero. No tiene ninguna utilidad esa información. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces en cirugía? En cirugía no saco nada con ser el cirujano más experto, ¿ya? Y por decir, no, háganlo como lo hago yo, y nadie logra ver nada, nadie logra entender lo que hizo, porque todo escondido, ¿ya? No publica, no presenta cuál es su técnica, nada. Como utilidad como información es cero. Por lo tanto, hoy en día ha entrado en vigor el tema de la, digamos, del tiempo que requiere buscar la información. Y existen, para fortuna de todos nosotros, un montón de bases de datos de medicina basada en la evidencia. Está el Cochrane Library, que es probablemente una de las más afamadas. Recordarles que la base de datos Cochrane, que es una de las más importantes del mundo, está liberada para nuestro país hace ya más de 6 años. ¿Ya? Ustedes pueden entrar absolutamente sin ningún problema. ¿Ya? Hay algunos centros específicos. ¿Ya? Coloco acá el caso del Mount Sinai. ¿Ya? El Mount Sinai está en Miami, que trabaja casi todo en base a guías clínicas. Ven a ser como un hospital augizado. Todo funciona en base a guías clínicas y en base a medicina basada en la evidencia. Y tiene una serie de otro lugar. Esa es la biblioteca Bodleiana en Oxford también, que es precioso. En resumen, la medicina basada en la evidencia no es otra cosa que poner al servicio del paciente para responder una pregunta clínica, ¿ya? Y en la cual se debe tener la mejor evidencia disponible, se debe tener nuevamente la pericia y la expertise del médico, la habilidad también, ¿ya? Y la opinión del paciente. Y lo que busca es responder una pregunta específica, ¿ya? Para un mejor bienestar del paciente. Y es algo que yo creo que a muy corto andar, ¿ya? Van a tener que utilizarla todos ustedes. Hoy en día en todos nuestros box del futuro hospital hay computadores, ¿ya? Conectados a internet, ¿ya? Que uno puede rápidamente buscar mucha de esta información. La idea es que se vayan acostumbrando y vamos a hacernos preguntas y vamos a responder preguntas de diagnóstico, de terapia, de pronóstico, que son las siguientes clases que tenemos con el doctor. Así que, del punto de vista general, no sé si hay algún aporte que quieran plantear ustedes respecto a medicina basada en la evidencia, o alguna pregunta o inquietud. Andrés, tú que tuviste hartas clases de esto, ¿qué opinión tienes tú de uno es la teoría cuando se enseña, ¿ya? Medicina basada en la evidencia, y otro cuánto se está hoy día practicando, ¿no? La percepción es que normalmente no estamos yendo constantemente a la literatura a ver casos puntuales. No sé tu opinión al respecto. Que quizás también es un poco de los centros donde se imparten este tipo de cosas, porque hay centros, por ejemplo, donde me tocó pasar, donde ya está como mucho más arraigado, en donde cómo se desarrolla, entonces como la tendencia. Entonces, cuando uno llega allá, como que o se le sube al tren o el tren lo deja botado, sin obviamente pasar a llevar o respetando lo que los
quizás más antiguos opinan al respecto. Aparte que por otro lado uno a veces busca respuestas en esto y no encuentra todas las que uno quiere, porque todavía no se han diseñado. No quiere decir que uno no tenga que hacer. Entonces por eso igual uno ve, o está esto de que muchas veces se ha tomado como una tendencia. Y por eso es que, como lo mencionó, hay algunos que dicen que como moda más que otra cosa, ¿no? Que va a pasar. Hay casos dramáticos de literatura a propósito de la anestesiología. Después de una raquilla, hoy día con los instrumentos raquilla que hay que guardar reposo, ¿no? Que sí, que no, la verdad es que lo que la literatura en el último tiempo ha visto, para responder ese caso específico, ¿ya? Es que las cefaleas por raquídea no guardan relación hoy en día con el instrumental que hoy día se está ocupando con más o menos reposo, ¿ya? Estamos hablando fundamentalmente de lo que son funciones diagnósticas que el estudio que hace el año pasado me tocó realizar. Entonces muchas cosas que nos demoraron años, ¿ya? En el aporte hormonal, ¿ya? En mujeres, ¿ya? Que es una ginecóloga y una bioquímica que trabajaron en esto durante un montón de años. Las publicaciones que hicieron, se demoró la Sociedad Mundial de Obstetricia y Ginecología y Endocrinología, las vapuleó durante muchos años y se demoró desde que salió publicado eso, fácil, unos 5 años, ¿ya? En que se empezara a asumir una realidad que los riesgos asociados al suplemento hormonal, ¿ya? eran no menores y que había que establecerlo en ciertos pacientes, no en todos, no de rutina, ¿ya? Y en los cuales se podía asumir estos riesgos. Y de hecho en ese caso puntual, un caso histórico, porque la persona que le tendió la mano después de haber realizado su trabajo fue justamente el doctor Sacker, ¿ya? Que publicó después de 2 o 3 años que no lograba entender cómo este trabajo, que era tan bueno, estaba diciendo verdades pero tremendas y que los expertos no la estaban tomando en consideración. Entonces, el mundo que a ustedes les va a tocar vivir desde el punto de vista de la medicina es diferente. Va a estar plagado de guías clínicas, va a estar plagado de patología auge, ¿ya? Pero las respuestas particulares de ese paciente que ustedes van a tener al frente, vamos a tener que seguirlas buscando en la literatura y esta metodología nos ayuda bastante. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Los dejo con el doctor Castillo para que les va a mostrar el programa. Yo me presento para los que no me conocen, pero para cuando me tocará hablar de esto. Yo soy Felipe Castillo, soy otorrino, estoy recién llegado al hospital y me incorporé recién con este curso a la universidad. Vengo recién llegando a España, donde hice la residencia y un par de cosas más. Y antes de irme de Chile hice un diplomado en medicina basada en evidencia, que es una cosa que me gusta bastante, y en España seguí profundizando un poco algunas cosas del tema. Entonces la idea de este curso, no se ve, a ver. No sé, ¿cómo hacer para que se vea esto? Ah, está. La idea del curso es hacer una cosa que sea entretenida y ojalá que les sirva. La medicina basada en evidencia, como decía el doctor Caroca, es una cosa que se viene con mucha fuerza, ya se está viniendo con mucha fuerza y es una cosa que en los próximos años va a ser algo que vamos a tener que ocupar día a día. En Chile, hoy por hoy, quizás los pacientes no son tan preguntones como si lo son en Europa, donde sí que pasa, sí que hay ejemplos, como los que ponía el doctor, en los que los pacientes llegan preguntando directamente, oiga, mire, encontré este artículo en internet y son artículos que quizás son cosas que uno no se ha leído y que nos pueden traer bastantes problemas. Entonces, esto es un poquito el curso, son 15 clases. Vamos a intentar hacer un curso, ojalá eminentemente práctico, esta es la primera clase. Después prácticamente todas las clases las hago yo, salvo una que hace el doctor Moon y la doctora Aileen Wood, que también tiene formación en medicina basada en evidencia.
Hay dos clases que vamos a hacer en el campus de Pichipeyuco, que son, yo creo que de las más importantes del curso, que son de búsqueda bibliográfica y un taller de búsqueda bibliográfica. Este curso básicamente, uno de los objetivos principales es que ustedes sepan leer y discriminar si lo que leen es algo útil o no, en base a las preguntas que se van a ir haciendo. Es parte fundamental del curso. Anteriormente, creo que el año pasado, ya se le hizo un curso donde se les enseña a investigar. Ahora la idea es que ustedes sepan leer, primero buscar cosas, leer las cosas que sirven y poder aplicarlo directamente a sus pacientes. Y el resto de las clases son todas aquí en el hospital antiguo. Al final del curso cada uno va a tener que hacer un trabajo que va a ser grupal en base a preguntas clínicas y al final va a haber un examen escrito. ¿Vale? Yo creo que tú, Andrés, no sé si tú te vas a eximir de esto porque tú como ya tienes que averiguar. ¿Vale? La presentación que tienes que hacer cada uno de los CATs es un 35% del porcentaje del curso y el examen final un 65% para la nota final. Y estos son los grupos de trabajo. A ver. Estos son los grupos que van a tener que hacer las presentaciones de los CATs. Entonces, la idea de las presentaciones es que ustedes se hagan preguntas clínicas, que contesten y que ojalá eso les sirva para publicar una revisión sistemática, que yo creo que es una cosa optativa, pero que es súper útil. Entonces esa es la meta principal que tienen que intentar conseguir, que lo que hagan no tan solo les sirve para ustedes, para aprender, sino que también es una cosa que se pueda publicar. Y los grupos que van a hacer sus trabajos van a ir separados por las distintas especialidades. Entonces la idea es que cuando se hagan esas preguntas clínicas que comparan ustedes mismos a completar, sean cosas que les sirvan en su práctica clínica habitual, no que no voy a un anestesiólogo a buscar cosas de urología o un pediatra a buscar cosas de cirugía vascular, porque no tiene sentido. ¿Ya? Estos grupos son solamente para los alumnos de segundo año y los de tercero van a estar en línea viendo estas clases. Yo no sé si hay alguien aquí de tercero. ¿Ustedes no hicieron el curso el año pasado? Sí lo hicieron. Bueno, lo van a repetir. Bueno, las presentaciones de los CATs no van a ser obligatorias para ustedes, sí el examen final, que va a ser el 100% de la nota. ¿Vale? Pero si se quieren sumar y participar junto con sus compañeros en la presentación de los CATs, no hay ningún problema. Yo creo que es útil y les sirve. O sea, la idea de esto es hacer algo que les sirva por sobre todo a las personas. ¿Vale? Yo creo que eso. La próxima clase de aquí la voy a dar yo y va a ser un recordatorio de lo que se dio el año pasado en relación a los tipos de estudio, digamos, como para tener una base de lo que vamos a empezar a ver todos los días. ¿Vale? Eso es.